Amigos, buen día. Vamos a hacer el recorrido del tramo 2. Voy a hacer una segunda parte de este recorrido, tal vez un poco más detallado. Bienvenidos. Están en obras en el edificio del frente. Si no estoy mal, esto es en el Hospital Universitario del Valle, entonces vamos a estar escuchando constantemente el taladro hidráulico. La parte del tramo 1 todavía está en diseño. El tramo 2 es la parte en la que nos estamos desplazando. El tramo 3 todavía no lo han terminado de construir. Y el tramo 4 todavía está en diseño. El tramo 5 está habilitado, que es la parte de la estatua de Cristo Rey. Mucha vegetación exuberante. Esta planta que estamos observando ahí es romero. Huele delicioso, pero el olor aquí a naturaleza y hierbas aromáticas es delicioso. Si alguno de ustedes sabe cómo se llama este tipo de vegetación, mire ese color tan hermoso, lo deja en los comentarios. Son 5 hectáreas que han sido preservadas como un bosque urbano. Son más de 2 kilómetros de recorrido. Esta estructura geométrica evoca la cárcel de mujeres, el Buen Pastor, construida en los años 50 y que funcionó hasta 1988. Esta es la entrada de los parqueaderos. Cuando vienes en tu vehículo, carro, moto, por aquí es la entrada. Observa a tu lado izquierdo el campus de la Universidad del Valle, sede San Fernando, que en 1951 constituyó su facultad de salud con 50 estudiantes. Si miras al horizonte, te deleitarás con la vista majestuosa de nuestros cerros tutelares, uno de ellos las Tres Cruces. Los senderos están diseñados sobre la zona de vegetación, la zona verde, en una estructura de acero y concreto para preservar el hábitat sin que sea alterado por nosotros al caminar. Espectacular. La naturaleza en su esplendor. Este espacio es el hogar de aves, zorros, zarigüeyas, guatines, ardillas e iguanas. Hoy el día está un poco nublado, esperemos que no nos llueva. A partir de aquí ingresamos al piedemonte de la ciudad. Muy fresco, se siente delicioso. Se escuchan los pájaros, se siente el fresco de la naturaleza. Solo escuchen el sonido de los pájaros. Amigos, aquí ya vamos a salir de este hermoso bosque que estábamos recorriendo. Ahora vamos a continuar con el recorrido por este sendero.
las abejas tomando el polen de las flores. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué hermoso! Y la mirla cantando. Amigos, aquí hay más de 800 árboles y alrededor de 1200 plantas ornamentales. Si miran al fondo, al oriente, está el obelisco. Y hacia el oeste, el sendero que nos falta por recorrer. Llegamos a la zona donde colinda con la parte urbanizada del sendero. El canal de agua lluvias pasa por debajo de esta unidad residencial y luego ingresa aquí al recorrido que estamos viendo. Esta piedra hace parte de esta tierra virgen. Lleva muchos años, cientos y cientos de años ahí, precisamente por eso esta parte del puente es casi transparente para que podamos ver a través de él. Con esta parte del sendero nos permiten ver lo que hay por debajo de nuestros pies. Y si observamos aquí, tal vez se alcance a ver la piedra, la gran roca que hay allí. Si alguno de ustedes sabe qué tipo de ave es, déjelo en los comentarios. ¿Qué tipo de árbol será este árbol espinoso? Si alguien sabe, díganlo en los comentarios. No hagamos movimientos bruscos y se fue. Vamos a ver si lo podemos ver por acá, por este lado. La mirla, mucha gente le dice el bicho fue o ya se fue. Asocian el canto con esa expresión. Los bosques están repletos de agua. Por eso los senderos no están a nivel del suelo, para proteger la fauna y la flora, creando un efecto esponja que retiene el agua lluvia. En esta parte del tramo está venteando muy rico, la temperatura está muy fresca, ventea delicioso. Desde este punto que nos encontramos se ve el estadio
Pascual Guerrero. Se puede observar una gran parte de la ciudad y también se escucha a los vecinos que están muy lejos con su música. Lástima la contaminación auditiva en este sendero ecológico. Si detallamos hacia el oriente, se destaca el obelisco de la Plaza de los Estudiantes, la iglesia del Templete, construida en 1940 por los carmelitas descalzos, notable por su cúpula de 44,10 metros y 16 columnas de 23,10 metros. Ya estamos cerca de terminar el recorrido, nos faltan 600 metros. Aquí podemos ver el hogar del pájaro carpintero, acabó de salir volando, que es lo que hacen ellos con su pico. Hacen un nido internamente en los árboles. Este obelisco representa una historia de dolor entre los años 1970 y 1980. Nos dirigimos por este sendero hacia el Puente Vivo. A partir de ahí se ve donde inicia el tramo 3. Vamos a ver si podemos observar algo. La fauna, la flora, la vegetación y los edificios que hay al fondo. Espectacular vista. Este ya viene siendo el final del recorrido del tramo 2 y vamos hacia el Puente Vivo. Observen la avenida Circunvalar, la cual va luego por este lado, desemboca hacia el Hotel Intercontinental, y la vía que viene contraria va hacia la avenida de los Cerros. Aquí en el lado izquierdo podemos observar donde inicia el tramo 3, que todavía está en fase de habilitación. Y por esta parte del recorrido finaliza el tramo 2. Por acá ya sale hacia la vía peatonal. Esta es la vía que está la Circunvalar, que luego va a desembocar en la avenida de los Cerros. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si te gustó el video, dale like, recuerda suscribirte al canal y hasta un próximo video. Chao.